ジュースを買ってあげるパフォーBueno, estamos aquí con Laura, que nos va a explicar un poquito en qué consiste su stand, que hace figuritas con calceta y estas cosas. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, nosotros somos Enemy Dolls, acabamos de empezar, tenemos un blog y lo que hacemos es amigurumi. Es una técnica japonesa que consiste en hacer peluches y figuritas de ganchillo. Cualquier cosa que podamos intentar hacer, se intenta. Lo hacemos sobre todo porque nos gusta y cualquier reto que se nos proponga por nosotras, perfecto. ¿Y los diseños son vuestros? ¿Os propone la gente? ¿Hacéis a pedido? ¿Cómo es esto? Los diseños normalmente los sacamos de internet, hay un montón de patrones libres, con licencias libres, entonces podemos hacer con ellos lo que queramos. Y después, con un poquito más de experiencia, podríamos intentar diseñar, pero diseñar ya es bastante complicado, entonces de momento vamos tirando de eso, adaptando quizás patrones que ya haya hechos, que también son fáciles de adaptar a veces. Y si alguien quiere algo en especial, algo con diferentes colores, diferentes formas, pues esta cara prefiero que me la cambies y tal, todo se puede intentar hacer. Bueno, aparte del vender, que supongo que ya que llevo 2 semanas y tal, ¿qué es lo que más sorprende a la gente normalmente? Ahora mismo lo que más está arrasando es vender, todo el mundo llega y dice ¡ay, vender! Bueno, también tenemos el Android, que también está gustando bastante. Pues muchas gracias y nos parece un trabajo muy bonito el que hacéis, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Aquí podemos ver a una chica que acaba de perder su ropa interior para hacer el instant cosplay y aquí podemos ver al que recibió la ropa interior. Venga, contadnos un poquito, que vemos que os lo estáis pasando genial, no paráis en todo, ¿qué os está pareciendo? Pues genial, estuvimos ahí en un concurso y tal de los cosplays al instante y todo el rollo y bueno... ¡Tengo tiritas! Bueno, venga, ¿alguna cosita que quieras destacar aparte de no llevar ropa interior? No, creo que hasta ahora es lo que más me ha marcado. Después de la carrera que acabamos de dar, creo que va a ser una de las cosas que me van a marcar. Bien, como resumen de este Spotaku, la chica le marcó no llevar ropa interior. Y la petrina abierta. Y la petrina abierta, para que os animéis a venir para el año, chicos. Bueno, como veis tenemos todo el morro del mundo y nos colamos donde no debemos. Las vemos en pleno proceso de maqueo, preparándose. Contándonos un poquito de qué personaje vais y cómo os costó prepararlo y tal. Bueno, pues yo voy de Erse Scarlet, de Fairy Tail. El traje, bueno, me ayudó mi madre bastante. Qué grandes son las madres para estas cosas, para estas ¿verdad? Cosas son, bueno, y el bisanto, también el bisanto lo hice yo, de madera. Que por cierto, no os fiéis de los sprays que ponen tinte rojo. No es tinte rojo. No lo es. Es naranja. Es ese color entre naranja y pelo natural. Bueno, muchas gracias, chicas, y perdón por la interrupción. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿a qué vienes hoy por aquí? A dar una vuelta, porque a veces es bueno dar paseos entre trabajo y trabajo y examen. Y eso. Es sano caminar, sienta bien. Sin estar, veo que no has metalizado los medios. No, claro. ¿Quieres cantarte algo? No, gracias. No, ahora no. Te pasamos la letra aquí un momento, ¿eh? No. ¿Dónde? Hombre, si quieres, sí. No te preocupes. Sí, para que la gente se entere. Mira, te estaba buscando a ti, joder. 3 siglos buscándote. Vente, hombre. A ver, participamos todos aquí. Publicítate tú también. Para esto no te acerco el micro. O sea, no. A ver, ¿qué? No sé, cuéntanos algo. ¿De qué hablabais con este? Estaba diciéndonos la diferencia con el año pasado y tal, que este año el programa va a ser mucho mejor, nos dijo. No, creo que no. En términos absolutos, no, creo que no. Bien, muchas gracias. Chicos, siempre me hacéis una entrevista fantástica, o sea, os adoro profundamente. ¿Podéis boicotearme un poquito más? No, tranquilo. De fotos nada, tenemos que grabar un vídeo, o sea, no te preocupes. Sí, no, quedó bonito el año pasado, sí. Bueno, pues muchas gracias. Una de estas cosas que no se debería decir, una de mis entrevistas favoritas del año pasado. Queremos repetir aquí, bueno, contanos un pouco de que vas. Vou dun dos xenerais de Greyman, que se chama Cloud9,
E nada, eso, o meu personaxe. Estamos vendo que Di Greyman este ano está petando bastante, seguimos unhos cantos. Pois eu Este ano, Di Grey e Fairy Tail están repetindo. Este ano, como nos dixetes o ano pasado, tes preparado número. o ano que ven fago coreografía e a ver se non teño preparado o número. Promesa de reportaxe non cumplida. Teño un baile, pero non teño Bueno, un baile, bueno. pero non ten nada que ver coa serie realmente. Vainos con unha pequena demostración. Veña. Que tal deseando? Pero que se música ni nada. Fantástico. Esto váleme para saber que non o podo facer. É un baile que consiste en que se cae o cinturón pouco a pouco. Se sigue non vexades como acaba isto. Xa mo fai a min e despois vos conto, non vos preocupedes. Bueno, moitas gracias. Bueno, a ver, venga, ya que querías el micro de SingStar del año pasado, venga, canta. Cierto. No, que este me parece el micrófono del SingStar. No es. Muy bien, cántanos algo de SingStar. Voy a cantar luego. O sea, que me estoy a cantar. reservando mis cuerdas vocales para luego. Se está reservando la voz, no puede cantar para nosotros. Me dijeron que ayer lo disfrutaste profundamente jugando por ahí. Sí, jugando al Jagged. De hecho, gané mi partido. Cuidado con el chico, que dudosamente podías haber jugado, pero bueno, que hicieron la vista gorda un poquito, ¿no? Bueno, puedo jugar, pero había que tener cuidado conmigo, que ya me lo avisó. Ya me avisó el Como veis, chaval que es tenía fácilmente desmontable este chico, ¿no? como los de Lego. Una pieza Lego tenemos aquí. Bueno, gracias, chicos. Nada. Si no persigues hasta el final llegaré, lo voy a perseguir. Mi sueño será real y estarás tú. No hay nada imposible. Estamos aquí en el gran torneo de artes marciales para presentarles a los de Pixel Infoto. ¡Pixel Infoto! Está destruyéndose la tierra y ellos miran al cielo, esperando que llegue Goku del... ¿Dónde llega esta vez? ¿Cielo? No sé. Namek, pon Namek, siempre queda bien. Sí, ¿qué tal? No soy yo el que hace la entrevista, perdona. No sé, es que queda guay preguntarle al entrevistador. Ah, pues a ver, venga, dale. ¿Qué tal? Me importa una mierda, te voy a preguntar yo a ti. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué te está pareciendo la cosa por ahora? Pues después de 2 días agotadores de montaje, esto es la gloria, esto es una pasada. Y eso no es el primer día, ya no sé cuándo esté esto petado y haya... Pero... No sabe nada, no le pregunté. ven pa' aquí. Aparte de lo que es lo duro del montaje, difícil, no sé qué, decid la verdad, estabais aquí un poquito de fiesta también. Yo veía en Twitter ahí que estaban haciendo el panoli, que se subían, hacían surf, no sé qué, claro. O sea, de todo. Es que ya hay un momento en que se te va la pinza, son las 1 de la mañana, ves un carro vacío y dices, no puedes hacer otra cosa que subirte en él y que te lleve por alguien, ¿sabes? Claro, sí, seguro que es culpa de que sea la 1 de la mañana, no es una cosa que hacéis habitualmente. Bueno, pues muchas gracias, chicos, nos vemos por ahí. Tenemos unos chicos aquí en nuestro stand que se reconocen del año pasado en los vídeos que estamos poniendo. ¿Tenéis pensado presentaros otra vez a concurso este año de cosplay? Sí, y digo, este año me los hice yo. Los trajes, yo solita. Yo. El preparar los trajes, cuántos lo currasteis y tal. El que no se le ocurrió, que se lo lleva a la costurera. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Os gustó? Sí. ¿Queréis volver el año que viene? Sí, sí que volvemos. Tú no, que tú lo llevaste a la costurera. Mientras se fue de la entrevista, fue a ganar otro premio. Porque se llevó como 300 premios aproximadamente el año pasado. Ahora se va, que le van a dar otro premio. Bueno, he vuelto a ganar. Ay, Dios mío. ¿Se lo ha hecho la costurera? Vamos a ver, ahora es el momento, ahora que no nos escucha nadie, cuéntame a mí, ¿conoces a alguien de la organización? ¿Eres prima o algo así? ¿Cómo va esto? No, en serio. No, venga, va. A ver, conocerlos conozco, pero no... Hubo ahí un poquito de enchufillo o algo. No. No, que va, os queremos mogollón, organización, que queremos que nos invitéis para el año que viene, o sea, no... Bueno, y a ver, ¿alguna cosa que destacaríais del Spotaku que queráis ver otra vez? Que queramos ver otra vez, a Basi, sobre todo, a Basi. Basil es un momento bastante sorprendente de la entrevista del año pasado y
Y sí, esperamos volver a verlo, a ver con qué nos sorprende este año. Muchas gracias, chicos. ¿Qué, Pixelín? ¿Qué dices ahora, Ahora no hay gente. ¡Toma! Nos acaban de mandar específicamente a que os vengamos a hacer una entrevista. Ya luego le echáis la bronca a quien se la tengáis que echar. Bueno, a ver, chicas, contadme, ¿soléis hacer cosplay? ¿Es la primera vez? No, hacemos bastantes veces. ¿Cómo os metisteis en este mundillo? ¿Cuándo empezasteis? Metió ella. Vale, a ver, como iniciadora, cuéntanos un poco. Yo ya desde que era pequeña, que ya empecé a ver, no sé, el primero que fue Sailor Moon y Sakura Card Captor, ya desde ahí ya empezó todo, ya no, de ahí ya no... Como los demás, cuando veíamos Sailor Moon, pero a algunos nos marcó más que a otros. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que decía que era el momento de cambiar de canal en cuando escuchaba el tutum del principio de la canción, pero para otros se ve que no, que continúa. No, este está muy bien, yo quiero repetir otra vez. Ya, sí, eso ya el año que viene volvemos a venir y todo, pero nos encanta. Pues bueno, como todo el mundo quieren volver el año que viene, así que no va a quedar más. Bueno, muchas gracias, chicas. ¿Qué les está pareciendo el Spotaku? Si es la primera vez que vinieron y demás. A mí bastante bien, pero me esperaba más. ¿Te esperabas más? Un poquito más grande, más cositas, ¿no? ¿Viniste el año pasado también? Mi primera vez. ¿Tu primera vez? ¿Y cómo te metieron aquí? ¿Te trajo ella directamente? Me trajo ella. Del brazo ya, te dijo, sí. Te tienes que meter aquí. Sí. Bueno, y en general, ¿hay algo que digáis, wow, que os haya sorprendido? Sí, que falte una máquina de DDR. Sí, no, en serio, me esperaba eso, yo venía por eso, leñe. Bueno, pues una máquina de baile. Muchas gracias, chicos. Venga. Bueno, os presentaría, pero ¿quién no los conoce? Es fácilmente identificable, aquí los tenéis. Y bueno, contadnos un poquito, ¿os gusta hacer esto? ¿Lo hacéis habitualmente? ¿Es la primera vez? Pues es la primera vez que lo hacemos disfrazados. Habíamos venido al salón anterior, pero es la primera vez que hacemos con traje. Comparación con el año pasado, ¿qué te está pareciendo? El año pasado era como el festival de un final de curso en el instituto, y este año lo veo como más serio. Y bueno, hay mucho más cosplay y bien, me gusta, espero que siga tirando para arriba. Se ve como ya que parece que empieza a coger como si llevara años esto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, chicos, de verdad. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿de qué va este stand? Ya vemos que tiene ropa, pero explícanos un poquito. Pues a ver, básicamente tenemos dos stands. Somos Lolita Nunca Samais, nos dedicamos a esto de la moda Lolita, es una moda japonesa. Y bueno, tenemos un stand de venta en el que tenemos, pues eso, a la venta algunos vestidos, accesorios, y esto un poco más de exposición para que la gente pueda informarse sobre qué es el estilo, de qué va y tal. Repartir piruletas. Repartir piruletas, que a todo el mundo le hace mucha ilusión. A mí me costó conseguir la mía, tuve que pasar varias veces. Y lo más importante, ¿cuánto crees que te van a durar las piruletas? Poco. Porque a este ritmo yo veo que estás escasa de piruletas. Estoy escasa, pero ya hay gente que me dice que me da dinero si le dejo comer todas las piruletas que quiera. Sí. O sea, tenemos aquí el mercado negro de la piruleta. Bueno, a mayores vamos a tener un concurso de diseño de ropa Lolita. Concurso de diseño, qué bonito. Y también un taller para aprender a pintarte las uñas así un poco monas. La gente que no sabe pintarse las uñas, como yo por ejemplo, pues puede aprender. ¿Tú me ves de moda Lolita? Sí. ¿Qué me recomendarías? A ver. Bueno, muchas gracias, de verdad. Bueno, cuéntanos un poco, explica a la gente de qué vas y... Bueno, voy de una serie que se llama Fairy Tail, de un personaje que se llama Arta Scarlet. Empezamos a trabajar el martes, bueno, estos son mis colaboradores. Cuidado con las alas que... Sí, tienen mucho mérito. Estuvimos trabajando día y noche y bueno, yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Bueno, estábamos comentando, ¿te vas a apuntar al carnaval de Río con esto o cómo va a hacer la cosa? Me lo estoy planteando, la verdad. Es impresionante, no se ve bien, pero...
Bueno, pues nos encanta que la gente se lo trabaje así, nos parece muy bonito y que dice mucho de cómo es esto y de verdad esperamos que lo disfrutéis mucho. Gracias, muchas gracias. Y esperamos verte en el concurso de cosplay. Por supuesto, joder. Malas horas que no me dejen apuntarme, ¿no? Bueno, yo creo que tienes bastantes posibilidades y a lo mejor hasta repetimos entrevista a los del cosplay después. Vale, muchas gracias. Gracias.